buenos días, Humash para el día jueves, Parashat Vayakhel. Estamos repasando por segunda vez acerca de la construcción del templo. Como dijimos que la primera vez fue como Dios le ordenó a Moshe, cómo había que hacer. Allí nosotros aprendimos todos los detalles. Y ahora estamos hablando de la acción. Ayer hablamos de la cobertura sobre el Mishkan y hoy vamos a hablar de la estructura en sí. Vayas et hakrashim la Mishkan atzei shitim omdim. Hizo los maderos para el tabernáculo de madera de acacia erguidos. Eser amot orech hakaresh ve'ama v'chatzi ama ha'ama rochav hakeresh hachad. La longitud de cada madero era de 10 codos y 1,5 codos de ancho de cada madero. Shtei yadot lekeresh ha'echad meshulavot achat el achat ken asa lechol karshei hamishkan. 2 espigas tenía cada madero, paralelos una con otra, así hizo para todos los maderos del tabernáculo. Entonces, para que vean cómo fue, esto es uno de los maderos, como la Torah acaba de explicar, 10 por 1,5 y tiene estos 2 espigas en cada uno de los maderos. Y ahora la Torah va a seguir diciendo cuántos había de esto en cada pared. Y también la función de estas espigas aquí abajo, cómo funcionaban las bases que mantenían el Mishkan erguido. Vayas et hakrashim lo Mishkan, esrim krashim lepaat negev teimana. Hizo los maderos para el tabernáculo, 20 maderos para el lado sur, o sea, 20 de estos, que es 1,5 amá. Entonces viene siendo en total 30 amá de largo. Ve'arba'im adnei kesef asa tachat ha'esrim hakrashim shnei adanim tachat hakeresh ha'echad l'shtei yidotav u'shnei adanim tachat hakeresh ha'echad l'shtei yidotav. E hizo 40 basas de plata debajo de los 20 maderos, 2 basas debajo de un solo madero para sus 2 espigas y 2 basas debajo de otro madero para sus 2 espigas. Entonces aquí estás viendo cómo cada uno de los maderos entraban en 2 basas y como son 20, en total necesitabas 40 porque eran 20 maderos en total y 40 basas. Uletzela hamishkan hashenit lepaat safon asa esrim krashim. Y también para el segundo lado del tabernáculo también eran 20 maderos. Va arbaim adnehem kes kasef shnei adanim tachat hakeresh ha'echad u'shnei adanim tachat hakeresh ha'echad. Igualito. Y 40 basas, cada uno necesitaba 2. Uliarkete hamishkan yama asa shisha krashim. Para la parte posterior del tabernáculo, en el lado oeste, hizo 6 maderos. Ushnei krashim asa lemekutzaot hamishkan biarketaim. E hizo 2 maderos para las esquinas del tabernáculo en la parte posterior. Entonces tienes 20 y 20 por los lados. Aquí tienes los 20 por un lado, 20 por otro lado. Aquí dijo que son 6, pero 6, viéndolo por acá, realmente eran 8 en total porque habían 2 esquinas. V'hayu toamim milmata v'yachtav yihiyu tamim el rosho el hatabat ha'echat kein asa l'shnehem l'shnei hamiktzot.
estaban acoplados por abajo y juntos se acoplaban en su punta para un solo anillo, así hizo a ambos para las dos esquinas. והיו 8 קרשים ואדניהם כסף 16 אדנים, 2 אדנים, 2 אדנים תחת הקרש אחד. Entonces en total eran 8, como acabamos de ver, eran 6 que uno podía ver al mirar desde el frente, pero incluyendo las dos esquinas, habían en total 8. Y necesitaba entonces 16 basas en este lado, porque recuerda que cada uno de los maderos tenían estas espigas y usaban cada uno 2 basas. ויעש בריחי עצי שיטים 5 לקרשי צל המשכן האחד, hizo barras de madera de acacia 5 para los maderos de un lado del tabernáculo, ו5 בריחים לקרשי צל המשכן השנית, ו5 בריחים לקרשי המשכן לירכתיים ימה. Y 5 barras para los maderos del tabernáculo en su parte posterior del lado oeste. ויעש את הבריח התיכון לברוח בתוך הקרשים מן הקצה אל הקצה. E hizo la barra del medio para que atravesara entre los maderos de extremo a extremo. Entonces aquí había otro apoyo para mantener el Mishkan. Y aquí estamos viendo, eso es lo que se llama el briach hatijón. Este madero entraba en un hueco que había por todo el largo, y después habían estos otros que estaban aquí que se mantenían por fuera, ¿ve? Que aquí por fuera había como habían hecho como un soporte donde se podía entrar también por fuera. Entonces tenían 3 diferentes varas de madera que mantenían el Mishkan así fuerte. ואת הקרשים ציפה זהב ואת טבעותם עשה זהב בתים לבריחים ויצף את הבריחים זהב. Los maderos fueron recubiertos con oro, o sea, fueron hechos de acacia, de madera, pero después recubiertos en oro. Sus anillos los hizo de oro a modo de receptáculos para las barras y recubrió las barras de oro. ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן בתולת שני ושש משזר מעשה חושב עשה אותה כרובים. hizo el velo de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzados. Lo hizo con diseño de querubines, que este es el mismo diseño que había en la primera cobertura del templo. Entonces aquí estamos hablando de la separación, lo que separaba el Kodesh, el área del santuario donde estaba la menorá y el shulchan y estos implementos, y el Kodesh HaKodashim, que es el santo santorum. ויעש לה 4 עמודי שיטים ויצפם זהב ובהם זהב ויצוק להם 4 אדני כסף. Hizo para el 4 pilares de madera de acacia y los recubrió con oro, siendo sus ganchillos de oro, y para ellos fundió 4 basas de plata. ויעש מסך לפתח האוהל תכלת וארגמן ותולת שני ושש משזר מעשה רוקם. Hizo una pantalla para la entrada de la tienda de lana turquesa, lana púrpura, lana carmesí y lino trenzados, obra de recamador. O sea, esto es ya la entrada del Mishkan. O sea, habían 2 cortinas, digamos. Uno que era en la entrada, o sea, de todo el área, y otro era el que separaba entre el Kodesh, el área del santuario, y el Kodesh HaKodashim. ואת עמודיו 5 ואת דבביהם וציפה ראשיהם וחשוקיהם זהב ואדניהם 5 נחושת. Sus pilares eran 5 con sus ganchillos, recubrió sus capiteles y sus cinturillas de oro, y sus basas eran 5 de cobre.
ויעש בצלאל את הארון עצי שיטים 2.5 אורכו ו1.5 רוחבו ו1.5 קומתו. Betzalel, que él era el artesano del Mishkan, que ya lo mencionamos varias veces antes, hizo el arca de madera de acacia de 2 codos y medio de longitud, 1 codo y medio de ancho y 1 codo y medio de altura. Vayitzapehu zahav tahor mi bayet u michutz vayaslo zer zahav saviv. La recubrió con oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una diadema de oro en derredor. ויצוק לו 4 טבעות זהב על 4 פעמותיו, ו2 טבעות על צלו האחת, ו2 טבעות על צלו השנית. Fundió para ella 4 anillos de oro en sus 4 esquinas, 2 anillos de un lado y 2 anillos de otro lado. Vayas badei atzei shitim vayitzaf otam zahav, hizo varas de madera de acacia y las recubrió con oro. Vayave et habadim batabaot al tzalot haaron laset et haaron, insertó las varas dentro de los anillos en los lados del arca para portar el arca. Vayas kaporet zahav tahor 2.5 orka ו1.5 רוחבה, ויעש 2 כרובים זהב מקשה עשה אותם משני קצות הכפורת, y hizo los 2 querubines, que son las 2 formas de ángeles en la parte superior como parte de la tapa del Aron HaKodesh. Entonces, solo para refrescar, aunque vimos todo esto, para refrescar nuestra memoria, aquí tenemos el Aron HaKodesh, ¿ok? Bueno, en resumen, tienes estas 3 cajas, el del medio era de oro, de madera, el del medio era de madera, de afuera y adentro era de oro, y después esos son los 4 anillos en las 4 esquinas, y estas son las varas que entraban, y aquí había la tapa que tenían los querubim, hecho todo de una sola pieza de oro. Vayas et hashulchan atzei shitim 200 orko va'amar rochbo va'amar v'chetzi komato, hizo la mesa de madera de acacia de 2 codos de longitud, 1 codo de ancho y 1 codo de medio de altura. Vayitzaf oto zahav tahor, vayaslo zer zahav saviv, la recubrió con oro puro y le hizo una diadema de oro alrededor. Vayaslo misgeret tofach saviv, vayas zer zahav misgarto saviv, le hizo una cornisa de palmo en derredor e hizo una diadema de oro para la cornisa en derredor. Vayitzak lo 4 tabaot zahav vayiten et tabaot al 4 peot asher 4 raglav. Para ella fundió 4 anillos de oro y puso los anillos en las 4 esquinas de sus 4 patas. Entonces, para recordar y refrescar, aquí tenemos el shulchan, la mesa, y aquí de nuevo está explicando cómo fue hecho. Realmente la base de la mesa está aquí abajo, y ahí también tenían, como los otros muebles, tenían sus anillos para poder cargar la mesa. Y también aquí está el diseño que estaba a su alrededor. Todo esto está escrito en lo que acabamos de leer. Y también Lumatas Hamizgeret Hayu Tabaot Batim Levatim Laset Shulchan, frente a la cornisa estaban los anillos a modo de receptáculos para las varas para portar la mesa. Vayaset abadim atzei shitim vayitzaf otam zahav laset et hashulchan, hizo las varas de madera de acacia y las recubrió con oro para portar la mesa. Vayas et akilim asher al hashulchan et ke'arotav ve'et kapotav ve'et menakiotav ve'et haksavot asher yusach bahen zahav tahor, y hizo los utensilios que estaban sobre
la mesa, sus platos, sus cucharones, sus soportes, sus tubos con los cuales se la cubría de oro puro. Entonces estos son todos los diferentes implementos así. Entonces el shulchan, cuando ya estaba completamente hecho, tenía la parte de abajo y todo esto donde iban los 12 panes, que era una parte del servicio en el templo de todas las semanas. Con eso hemos terminado el Chumash de hoy.